Bienvenidos a la iglesia esta mañana. Si está viendo en línea, gracias por apartar este tiempo para estar con nosotros. El libro de Isaías nos dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré. Y este es el propósito que nosotros tenemos esta mañana: exaltar el nombre de Dios con lo que cantamos, con lo que damos, con lo que escuchamos y obedecemos. Entonces, bueno, hermanos, pónganse de pie, vamos a cantar esta mañana. Otra vez, si están viendo en línea, canten con nosotros, comparten este video con otros. Vamos a levantar el nombre de Dios esta mañana. Damos gloria a Dios por la gracia que tenemos a través de Jesucristo. Declare conmigo: libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para amar, para gozar. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para alabar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Declare con fe: yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Declaremos de nuevo: libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para alabar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Alabar a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabarle a Él.
su nombre, con el sonido de bocinas, salteo y a la vez cantar, alabarle con el alegre pandero, con el canto de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respire, alabe a Jehová. Lo que respire, alabe a Jehová. Alabar a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabarle a Él, alabarle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salteo y a la vez cantar, alabarle con el alegre pandero, con el canto de la danza, cantar con gozo al Señor. Alabarle con cuerdas, flautas y címbalos, de júbilo resonante, en su lenguaje todo lo que respire, alabe a Jehová. Lo que respire, alabe a Jehová. Lo que respire, alabe a Jehová. Señor, te alabamos, te bendecimos. Quiero invitarte en este momento a que pienses en todas las bendiciones que hemos tenido a través de Jesucristo, su gracia, su perdón, el perdón de pecados y una esperanza viva, una promesa fiel de nuestro Señor. Esos son más que suficientes motivos levantar tu voz y cantar con todo tu corazón. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos tu olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor, venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti,
que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Sí, Señor, declaramos que tú eres el Rey. Sí. Pueden tomar su asiento esta mañana. Dios es fiel y Él siempre provea para nosotros. Amén. Así es en nuestras vidas. Nosotros tenemos necesidades, pero nuestro Dios siempre proveyendo para cumplir nuestras necesidades. Mateo nos dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de tomar. Él fiel. Y a veces Él provee para nosotros por medio de otros, por medio de su iglesia. La iglesia es un organismo, ¿verdad? Es algo vivo y somos manos y los pies de Jesús. Y no se olvide eso, que Él quiere usar nuestras vidas, lo que damos en la vida de otros. Este verano tenemos un almacén por unas familias en necesidad y estamos colectando la comida los viernes de 6 a las 9 aquí en la iglesia. Pero también si quiere ser un voluntario con este ministerio, queremos saber eso. Pero otra vez es una manera que tenemos de bendecir, de proveer para los demás. Obviamente Él proveyendo por medio de nosotros a otros. Y es por eso que damos, ¿verdad? Para propagar el mensaje de Él. Entonces vamos a colectar nuestra ofrenda. Si está aquí en la capilla, cuando sale el plato está por este lado. Si está viendo o si quiere dar ahora mismo, puede mandar la palabra roster a 77977 para dar nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana por la habilidad de reunirnos aquí en la capilla y ver por medio de internet, por medio de Facebook. Y te pido, Señor, que bendiga la ofrenda esta mañana. Ayúdanos, Señor, como la iglesia, a ayudar a los que hay necesidad en nuestras comunidades y alrededor del mundo. Gracias, Señor, por nuestra iglesia. Y te pido, Señor, que bendiga tu ofrenda y también el mensaje que sigue. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando ve la cara de su vecino, ¿qué ve? ¿Ve un extraño? ¿Ve a un amigo? ¿O ve a un extranjero? ¿O un inmigrante? ¿Ve a alguien a quien quiere evitar? ¿O ve a alguien de quien se quiere esconder? ¿O ve a alguien a quien odia? ¿O alguien a que ama? Cuando ve la cara de su vecino, ve la cara de Jesús. Un día, cada uno de nosotros llegaremos a un encuentro con Jesús, cara a cara. Buenos días, ¿cómo están? No es tan buena mañana para muchos. Vamos a intentar eso otra vez. Buenos días, ¿cómo están? Bien, amén. Es bueno estar en la casa de Dios, amén. Hermano, estamos aquí para alabar a Dios, estamos aquí para exaltar el nombre de Dios. Y a veces es difícil para mí captar cómo estamos sintiendo por la mascarilla, ¿verdad? A veces no sé si no hay una sonrisa abajo de esa máscara, o tal vez hay una cara de odio. Ojalá, espero que no sea eso, pero ojalá que estemos aquí para estudiar la palabra. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Si la tienen, pueden abrirlas a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Y estamos en nuestro estudio, en nuestra serie Cara a Cara. Ayer, los sábados por la mañana, con mi esposa vamos a la montaña y ahí corremos, jugamos en las montañas.
Y la Biblia nos dice que cuando uno mira las estrellas, cuando uno mira la naturaleza, cuando uno va a la playa, la Biblia nos dice que la naturaleza testifica que hay un creador. La Biblia nos dice que la naturaleza nos enseña, nos demuestra que hay un creador, que hay un ser omnipotente que ha creado todo. Pero usted no puede llegar a conocer a ese creador, usted no puede llegar a entenderlo en una manera íntima hasta que usted recoja su palabra. Usted no va a tener una experiencia en el bosque, pero como usted aprende y reconoce las cosas que él ama, las cosas que son abominación a él, es solamente por medio de su palabra, porque es por medio de la palabra de Dios que usted y yo tenemos un encuentro con Dios. Es por medio de la palabra que usted y yo llegamos cara a cara con Dios. Hoy vamos a estar en Lucas capítulo 8, versículo 16, y solo voy a leer los primeros 3 versículos. La Biblia dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo aquel que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo piense tener, se le quitará. ¿Por qué no oramos esta mañana? Señor, le damos gracias por esta oportunidad de abrir su palabra, Señor. Y en este momento solo pedimos, Señor, que usted esté con nosotros, Señor, que cada persona que esté en una silla aquí, cada persona que esté viendo en línea, Señor, esté enfocado en la palabra. Y no esté pensando en cómo la palabra afecta a la persona aparte de mí, o cómo esta palabra es perfecta para otra persona, cómo alguien más debe estar escuchando eso, pero podamos vernos a nosotros mismos por medio de este espejo que es la palabra de Dios. Todo esto lo pedimos, Señor, y ayúdenos a salir de este lugar, no simplemente oidores de la palabra, pero hacedores. Lo pedimos en el dulce nombre de Jesucristo. Amén. Uno de los días más importantes de mi vida fue el día que me casé. ¿Cuántos recuerdan su día de boda? ¿Muchos? Ok, no muchos, pero yo sí me recuerdo de mi día de boda. Y hermanos, no sé si solo me pasó a mí, pero creo que le ocurre a muchas personas que el día de la boda de uno todos tienen una opinión, todos tienen un consejo de darle, ¿verdad? Muchos vienen al final de la boda y una persona me dio $1 y me dijo: Diego, pon este $1 en una cuenta de ahorro y inviértelo para un día alimentar a tu familia y a tu esposa. Y si estoy siendo sincero, saber qué pasó con ese $1. Entonces, tal vez todavía está en el saco de boda. Muchos vinieron a mí y me dijeron: Diego, olvídate de tu libertad, ahora no sos libre, nunca vas a poder salir porque ahora estás atado, tu libertad está eliminada porque ahora sos un hombre casado. Y desafortunadamente, me entristece que es para así, pero mi vida no es así, amén. Pero la mayoría de los consejos que recibí ese día de mi papá, de personas más adultas, de miembros de la iglesia, es que si quieres tener un matrimonio exitoso, si quieres ser un buen esposo, tienes que aprender a callarte y a escuchar. Vez tras vez los hombres vinieron a mí y me dijeron: Diego, aprende a hablar menos y a escuchar más. Hermanos, la habilidad de escuchar, el oír, es una habilidad muy, muy importante. Simplemente porque tenemos oídos no indica que usted es un buen oidor, no significa que usted escucha. Además, la habilidad de escuchar, la habilidad de ser un buen oidor es algo muy valioso. Un buen oidor hace buena compañía, ¿no? Usted quiere a alguien que lo oiga, no simplemente alguien que simplemente hable y lo interrumpa. Una persona que es un buen oidor es buena compañía para una cena, para ser un buen consejero, para dar un buen consejo, para poder distinguir los eventos de la vida. Uno tiene que ser un buen ¿qué? Un buen oidor. Uno tiene que saber escuchar. Para ser pastor, para ser consejero, uno tiene que aprender a escuchar y a entrenarse para oír ciertas cosas en las vidas de las personas y poder descifrar el problema. Para ser un buen padre, uno necesita ser un buen oidor. A veces hay frustraciones de parte de nuestros hijos, nuestras esposas están frustradas porque no escuchamos.
no sabemos cómo oír para ser un buen esposo, para ser un buen padre, para poder entender esta vida, muchos de nosotros tenemos que aprender a cómo oír. Tenemos que oír muy bien. La habilidad de oír para los seres humanos es muy importante porque deja saber mucho acerca de la relación y trae mucho a nuestras relaciones alrededor de nosotros. Pero más importante de cómo usted y yo nos oímos, muy importante, mucho más importante de cómo usted y yo nos escuchamos, hermanos, es sumamente más importante cómo usted escucha a Dios. Porque la Biblia tiene mucho que decir sobre cómo usted y yo escuchamos a Dios. A través de todo el Antiguo Testamento, Dios dice: oye palabra de Jehová. Y no solamente lo dice en un versículo, lo encuentra uno 35 veces. Oye palabra de Jehová, porque Dios está interesado no simplemente que usted lea, que usted lo oiga, pero que usted escuche la palabra de Dios. La Biblia también nos dice que Dios, cuando sacó a Israel de Egipto, Él tenía una intención para ellos. Oye, oh Israel. ¿Y cuántas veces los profetas mayores, los profetas menores pasaron toda su vida gritando eso al pueblo? Escuchen a Dios. Y el pueblo nunca escuchó, la mayoría de las veces. Isaías, Job dicen: oh, si mi pueblo oyera mi voz, si oyereis hoy mi voz. Hermanos, en Lucas, ¿quieren su Biblia? Vaya a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 34. Está en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Los discípulos, varios de ellos están viendo la gloria de Jesús. Y mire que dice el versículo 34. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Versículo 35. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado. A él cantado un especial bien bonito. A él ponerlo en una foto en su casa. A él ponerlo en una cadena alrededor de su cuello. Este es mi hijo amado. ¿Y lo podemos decir todos juntos? ¿A él qué? Dios está interesado en que usted lo escuche, en que usted oiga las palabras de Dios. El que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. No seamos como estatuas que tenemos oídos y no oímos con ellas. Hermanos, entonces la pregunta esta mañana simplemente es: ¿qué tan buen oidor es usted? ¿Cómo escucha usted la palabra de Dios? Mi mamá lo dijo así: entra por un oído y sale por el otro. O cae en buena tierra, o cae en un corazón honesto, cae en un corazón humilde y deja que esa semilla germine y que desarrolle y que produzca su fruto, porque sabemos que la semilla, la palabra de Dios por naturaleza es provechosa, va a desarrollar algo cuando alguien sabe escucharla. Y en estos pasajes esta mañana vamos a ver cualidades de un buen oidor, porque una persona que sabe escuchar la palabra de Dios, una persona que sí ha oído la palabra de Dios, va a demostrar ciertas cualidades en su vida. No es simplemente decir: yo escuché el mensaje de hoy, pero la vida de esa persona, el carácter, el comportamiento, las palabras, los pensamientos, su hogar, su relación, su matrimonio, van a demostrar que esa persona verdaderamente ha oído la palabra de Dios. El que tenga oídos para oír, ¿qué? Oiga. Miremos la primera cualidad. Cualidad número 1: un buen oidor de la palabra de Dios anuncia. Versículo 16. Lucas 8, versículo 16. La Biblia dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. En los tiempos de la Biblia, la luz no era con un switch, pero era por medio de un líquido por aceite, y esa luz alumbraba toda la casa. Y hermanos, imagínense, ¿dónde usted pondría esa luz? Lo pondría en la posición más alta para que alumbrara toda la casa.
A veces los arqueólogos encuentran estas vasijas donde estaba el aceite y usualmente están sobre una cosa porque quieren alumbrar toda la casa. Nadie tenía una luz y la ponía debajo de la... Hermanos, cuando nosotros vivimos, cuando nosotros nacimos, nosotros vivimos en pecado y la Biblia dice que una vida ausente de Dios es una vida en oscuridad, hermanos. Un verdadero oidor de la palabra de Dios, una persona que ha dejado que la palabra de Dios lo brings conviction to him, un cristiano que se ha arrepentido, hermano, es puesto y encendido con la luz del Evangelio. Primera Pedro dice que Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Cuando usted pone su fe en Cristo, cuando usted viene a Él con fe, la Biblia dice que Dios ilumina nuestros corazones. Vaya conmigo a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 4. La Biblia dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando la semilla cae en buena tierra, cuando la semilla del Evangelio es oída por nuestros oídos y es recibida con un corazón humilde, esa vida va a ser iluminada, no porque nosotros hicimos nada, pero por la luz del Evangelio. 2 Corintios, versículo 4, sígame ahí. 2 Corintios, versículo 4, versículo 6. Podemos leer el versículo 5, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, hermanos. El momento que usted y yo recibimos la palabra, el momento que usted y yo recibimos el Evangelio, nuestro entendimiento es iluminado, nuestras vidas son iluminadas, y ahora dentro de nosotros hay una luz, y ahora tenemos un deber, tenemos una obligación de dejar que esa luz brille, que esa luz brille en su vecindario, que esa luz brille en su trabajo, que esa luz brille en sus escuelas, donde quiera que usted se encuentre. Esa luz del Evangelio debe brillar, debe ser anunciada. Un buen oidor de la palabra vive una vida que anuncia el Evangelio, que lo iluminó. Jesucristo dijo, yo soy la luz de ¿qué? Yo soy la luz del mundo. Y Jesús, siendo la luz, recuerde unos domingos atrás, ¿qué fue lo que Él hizo? Él iba de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, ¿qué? Anunciando y predicando el Evangelio de Dios, porque la luz advierte, hermanos, ¿a quién estamos advirtiendo de la eternidad en nuestras familias? ¿De quién estamos advirtiendo que el pecado tiene una paga? Porque un buen oidor de la palabra anuncia, la luz advierte, la luz guía, lámpara es a mis pies tu palabra. Antes de tomar una decisión, el oidor no va a Google, el oidor no va a su mejor amigo, el oidor, un buen oidor va a la palabra de Dios. Porque lámpara es a mis pies tu palabra, la luz también señala, la luz nos dirige. Hermanos, un buen oidor de la palabra de Dios anuncia el Evangelio que lo iluminó. ¿Se recuerdan de Saulo de Tarso, el camino a Damasco, que se encontró con esa luz? Y de inmediato Dios le dice, ve a los gentiles y serás luz a los ¿qué? A los gentiles, hermanos. Vivimos en un tiempo donde todos quieren ser vocales acerca de ciertas cosas. Todos quieren hablar acerca de la política y son bien apasionados por eso. Todos quieren decir si uno se debe poner una máscara o no se debe poner una máscara. Todos le quieren decir a uno si uno debe comer boya o no debe comer boya. Todos quieren decirle cuál es la mejor dieta, hermanos. Pero lo más que nos debe apasionar, lo más que nos debe dirigir es el Evangelio de Jesucristo. Y lo más que debe salir de nuestras bocas constantemente no es nuestra idea política, pero es el Evangelio de Jesucristo, porque esa es una esperanza viva. Pero desafortunadamente, como cristianos, a veces ponemos más pasión en una idea política
en un candidato presidencial en vez de esta luz que nos iluminó a nosotros? ¿A quién le ha contado usted de esa luz que lo iluminó? Todos quieren decir algo, todos quieren ser vocales, hermanos, pero un buen oidor de la palabra vive una vida que anuncia el Evangelio. Jesucristo, hablando del que preparó el camino para él, Juan el Bautista, que era una persona que iba a anunciar la venida del Mesías. Vaya conmigo ahí a Juan 5. ¿Están conmigo esta mañana? Amén. Juan 5. Juan 5, versículo 35. Recuerden, el propósito de Juan el Bautista no era llegar a ser Dios, pero el propósito de Juan el Bautista era que él era la voz en el desierto que clamaba. Juan el Bautista era una voz que iba a anunciar que el Mesías iba a venir. Y Jesús, hablando de Juan el Bautista, dice en el versículo 35 que él era ¿qué? Antorcha que ardía y alumbraba. Hermanos, nuestras vidas deben alumbrar donde nosotros trabajamos. Nadie en su trabajo debe decir: aquí nadie me dijo del Evangelio, porque usted es luz ahí. Nadie debe tener la excusa que nadie en este vecindario me presentó el Evangelio, porque usted fue puesto ahí por Dios para ser luz. Nadie enciende una luz y la pone bajo una almohada o la pone bajo la cama, pero la pone en un puesto más alto. Y a veces nosotros ponemos esa luz que Dios ha iluminado con nosotros cuando seguimos nuestra carne, cuando seguimos nuestro mismo pecado, cuando seguimos con nuestros mismos hábitos, y la ponemos bajo una almohada y no dejamos que esa luz brille. Hermanos, dejen que su luz brille donde quiera que ustedes se encuentren, y los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Un buen oidor de la palabra de Dios no es una persona que se queda callada. Un buen oidor de Dios no es una persona que simplemente sienta en la iglesia, es un espectador. Un buen oidor de la palabra es alguien que va y anuncia. Por eso Jesucristo, el último mandamiento que nos da es ir y hacer discípulos. Un buen oidor es una persona activa que está anunciando el Evangelio de Dios, hermanos. Examine su vida. ¿Es usted un buen oidor? ¿A quién le ha contado? ¿Quién ha oído las buenas noticias de su boca? A veces oramos por nuestros familiares que son conversos y nosotros somos los últimos en tomar la iniciativa de contarles a ellos cuando es nuestro deber, nuestra obligación. Número 1, un buen oidor de la palabra anuncia. Número 2, un buen oidor de la palabra es una persona auténtica, es una persona real, es una persona genuina. El oír la palabra es creer la palabra. Y el creer y el oír la palabra no es simplemente decirlo, pero es hacer la palabra de Dios. Mateo, versículo 6 dice que alguien llegó a Jesús y le dijo: maestro, maestro. Y Jesús dice: ¿por qué me llamas Señor? ¿Por qué me llamas maestro? Y no hacéis lo que yo os digo. Hermanos, un buen oidor de la palabra es una persona auténtica, una persona que hace la voluntad de nuestro Padre. Lucas, versículo 8, regresemos a nuestro pasaje, versículo 19. Entonces su padre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tu hermano están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. ¿Y qué? Y la hacen. Dios está interesado que usted y yo escuchemos la palabra de Dios. Y una de las formas, una de las señas, una de las cualidades que usted verdaderamente es oidor de la palabra de Dios es porque usted hace ciertas cosas, porque usted se comporta de cierta manera, porque sus interacciones con su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus líderes políticos es de cierta manera, porque usted es un buen oidor de la palabra de Dios. Mateo versículo 7, versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras
y la hace. La autenticidad, la calidad, la genuinidad de cada cristiano no es lo que sale de su boca. No es simplemente que usted ponga una calcomanía. Can I use this mic? La cualidad de un cristiano, hermano, no se ve en una calcomanía que usted pone en su carro o un pescadito que usted pone en su bumper, pero la autenticidad de su cristianismo se encuentra en las cosas que usted hace, se encuentra en su comportamiento, porque sabe, hermano, la verdad simplemente es que cualquiera puede hablar, cualquiera puede decir cosas, y Dios no está interesado en lo que nosotros decimos que vamos a hacer. Dios está interesado en las cosas que hacemos. Es por eso que en el final muchos vendrán a Él y le dirán: Señor, Señor, no, esto hicimos, progresamos en tu nombre. Pero Él les dirá: apartaos de mí, nunca os conocí. Porque no eran genuinos, no eran verdad. Cuando la palabra de Dios cae en buena tierra, cuando uno verdaderamente escucha la palabra de Dios, hermanos, esa semilla produce algo en nuestras vidas. Esa semilla desarrolla su fruto en nuestras vidas. Mis hermanos son las que oyen mi palabra de Dios y las hacen. Los hijos de Dios reflejan lo que han escuchado. Dejan que esa semilla germine por medio de nuestros hechos. Tu palabra he guardado en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Un buen oidor de la palabra de Dios se comporta de cierta manera. Si un hombre dice que ama a Dios y odia a su hermano, ese hombre es ¿qué? Es mentiroso, porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto y a su hermano a quien vio? Hermanos, Dios está interesado en lo que hay dentro de usted. Dios está interesado en lo que usted está guardando en su corazón, porque como dice nuestro pasaje, lo que hay dentro de nuestro corazón eventualmente saldrá afuera. Amargura, frustración, enojo. Pero si estamos guardando la palabra de Dios, si estamos oyendo muy bien, entonces eso saldrá de nuestro corazón. Mire qué dice el versículo 17 de nuestro pasaje, Lucas 8, versículo 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido y salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Hermanos, cuando usted escucha la palabra de Dios, cuando usted pasa tiempo en la palabra de Dios, hermanos, usted desarrolla un sentido de obligación moral, usted desarrolla un sentido, un deber de comportarse de cierta manera. Cuando usted reconoce, cuando usted ve todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, hermanos, no es una obligación, pero es un placer vivir nuestras vidas de cierta manera, hermanos. Somos la cosa verdadera. La Biblia dice que nuestras vidas deben adornar el Evangelio de Dios. No es simplemente decirlo, pero nuestras vidas, cómo tratamos a nuestras esposas, nuestras familias en sus vecindarios, debe hacer que las personas que no tienen a Cristo digan: man, yo quiero lo que la familia Imer tiene. Y no es nada que ellos tengan, pero es el Evangelio de Dios en la vida de ellos. Un buen oidor de la palabra de Dios es una persona que anuncia, que proclama las buenas nuevas. Un buen oidor de la palabra de Dios es una persona auténtica, es una persona real, es una persona que no va a ser abatida como el trigo, que cuando sean las circunstancias difíciles, que cuando las cosas se ponen mal, uno sabe que puede esperar de esa persona, porque es una persona auténtica, es una persona real, no se va a rajar en medio de las circunstancias. Y últimamente, un buen oidor de la palabra de Dios agrada. A los que tienen hijos aquí, hermanos, una pregunta muy simple: ¿no les agrada cuando sus hijos les escuchan? ¿No les agrada cuando usted le dice a su hijo: ve a limpiar tu cuarto, y su hijo lo escucha? Cuando su hijo lo oye y va y limpia su cuarto. O dígame si le trae placer cuando sus hijos, usted les dice: ve a limpiar tu cuarto, y él dice: later. O dígame si usted pone en Facebook
un post de agradecimiento, un post de felicidad, que no se imaginarán lo que mi hijo me dijo. Hoy me desobedió, no me escuchó, no hizo nada, ¿verdad? Cuando uno es un buen oidor, hermanos, es una persona agradable, hermanos, ¿verdad? Cuando usted escucha a sus autoridades, cuando usted escucha a su jefe, usted le trae agrado a su jefe. En la escuela, cuando usted escucha a la maestra, cuando usted obedece, cuando usted entiende lo que ella le está diciendo, usted trae agrado a esa maestra. Hermano, cuando usted escucha a Dios, usted agrada a Dios. Porque cuando uno oye la palabra de Dios, la Biblia nos dice que se desarrolla la fe en nuestras vidas. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no es un buen oidor de la palabra de Dios, hermano, ¿cómo puede usted estar convencido que Dios es quien Él dice ser? ¿Y cómo usted puede entonces agradar a Dios? Mire lo que dice el versículo 8. Mire lo que dice el versículo 22 de nuestra historia. Aconteció un día que dentro de una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo una bonanza, ¿verdad? Están en medio de una tormenta, están en momentos difíciles, están pasando un tiempo que tal vez piensa que se van a ahogar, pero se les ha olvidado que Dios, que Jesucristo está en el barco con ellos. Y en vez de poner su fe en la persona que estaba en el barco, pusieron sus ojos en las tormentas alrededor y se olvidaron, no caminaron en fe. Y mire lo que dice el versículo 25. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Usted piensa que Jesús estaba agradado con sus discípulos en ese momento? ¿Usted piensa que cuando él vio cómo los discípulos actuaron en esa tormenta, él les tomó una foto y les dijo: Man, I'm very proud of you guys. Estoy muy orgulloso de ustedes. Ustedes de veras lo hicieron muy bien ahí. No, pero no estaba agradado. Porque la manera que usted y yo agradamos a Dios es por medio de nuestra fe. Y hermanos, la fe se demuestra en nuestras vidas, no moviendo montañas, pero se ve en nuestras vidas diarias, en las cosas ordinarias. Cuando un hijo obedece a sus padres, porque él tiene la fe en la palabra de Dios, que eso es lo mejor, eso agrada a Dios. Cuando un esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, aunque haya infidelidad, cuando haya una falta de respeto, pero él tiene la fe, él está convencido que la palabra de Dios es lo mejor, entonces eso agrada a Dios. Cuando hay circunstancias malas en nuestras vidas, cuando tenemos dudas, pero estamos tan convencidos que Dios va a suplir todas nuestras necesidades, porque estamos tan convencidos, porque hemos escuchado la palabra de Dios, hermanos, eso agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no es un buen oidor de la palabra de Dios, si usted no le gusta leer la palabra de Dios, hermanos, ¿cómo puede usted agradar a Dios? Porque la fe viene por el oír. Disculpe el micrófono, pero pienso que se está yendo la batería. Un buen oidor de la palabra de Dios anuncia. Hermanos, esta semana, gracias. Esta semana, propóngase anunciar las buenas nuevas. Le aseguro que todos tenemos a alguien con quien podemos compartir las buenas nuevas. Usted no fue llamado, Dios no escribió todo este libro para que usted simplemente viniera y se sentara y recibiera, pero Dios le da palabra los miércoles, los domingos, por medio de nuestras páginas sociales, para que usted vaya y lo comparta con otros. No sea envidioso del evangelio, compártalo con los que están alrededor de usted. Hermanos, un buen oidor de la palabra de Dios es una persona auténtica, hermanos. No importa la circunstancia, uno sabe qué esperar de esa persona, porque es un buen oidor. Y un buen oidor de la palabra es una persona que agrada a Dios. Para terminar, si tiene su Biblia, Santiago capítulo 1.
versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y quiero que se dé cuenta el versículo 23, esté conmigo por ahí. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera a un espejo su rostro natural. Cuando usted se despierta en la mañana, usted no sale de su casa como se despertó. Usualmente uno se despierta, se cepilla los dientes y se ve en el espejo y dice, uy, ¿verdad? Y uno se baña, uno se pone gel en el pelo, no sé qué se hace, pero uno no sale como se despertó porque uno mira las cosas que uno tiene que corregir en el espejo y ¿qué? Y las hace. Y las compongo, tengo que peinarme, tengo que ducharme, tengo que cepillarme los dientes, tengo que afeitarme y las hago cuando me veo en el espejo. Pero una persona que no hace las cosas, que no hace lo que la Biblia dice, la Biblia compara a un hombre que se mira en la mañana en el espejo, que está todo despeinado, que no se ha afeitado, que no se ha cepillado, que no se ha cuidado y dice, está bien, y sale. Eso es ridículo. Un buen oidor de la palabra no simplemente entra aquí y sale por acá, pero es una persona que recibe la palabra de Dios y se hace. Un buen oidor de la palabra anuncia las buenas nuevas. Un buen oidor de la palabra es una persona genuina, es una persona real, una persona que uno puede depender sobre esa persona. Un buen oidor de la palabra es una persona que agrada a Dios. Cuando Dios mira nuestras vidas, hermanos, desde arriba, cuando Dios mira nuestras familias, ¿es Dios agradado? Porque Dios no es agradado con sacrificios, con himnos especiales, pero Dios es agradado cuando usted recibe la palabra de Dios y la hace. ¿Por qué no nos ponemos de pie esta mañana? Y ahí donde usted está sentado o parado esta mañana, tome un tiempo de mirarse en el espejo. No mire a nadie más. Solo usted ahí parado enfrente del espejo y pregúntese, ¿soy un buen oidor de la palabra de Dios? Yo soy cristiano de 20 años, pero sigo con las mismas cosas, porque no he oído bien la palabra de Dios. ¿Qué hábitos hay en mi vida que quiero cambiar? ¿Qué cosas en mi vida son desagradables a Dios? Solo usted las sabe, porque solo usted se mira en ese espejo. Pero entrégueselas a Dios y sea un buen oidor de la palabra. No es suficiente, hermanos, escucharlo esta hora, pero medite en ellas, refleje en ellas. Y cuando usted salga de este lugar, determine en su corazón, propóngase ser un hacedor de la palabra. Tomemos un tiempo de oración, hermanos. Señor Padre Celestial, le damos gracias por su paciencia con nosotros. Le damos gracias, Señor, porque aunque a veces, Señor, no queremos escuchar, Señor, queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Somos envidiosos, somos orgullosos, Señor. Usted tiene paciencia y es misericordioso con nosotros y es gracioso, Señor. Le pedimos, Señor, que usted nos ayude, Señor, a ser buenos oidores de la palabra. Que usted nos ayude, Señor, a anunciar, Señor, a ser vocales, no de lo que está pasando en el mundo, pero ser vocales de la verdad que ha cambiado nuestra vida, que es el Evangelio, Señor, que es que usted vino y murió en nuestro lugar, Señor, y ahora ofrece vida eterna a cualquiera que cree en usted, Señor. Ayúdenos a ser cristianos genuinos, no ser cristianos que lo tienen que decir, que nadie sabría que somos cristianos si no lo hubiéramos dicho, pero que nuestros hechos, cómo nos comportamos, cómo actuamos con la persona, nuestros vecinos, Señor, sean indicativos y sean características de un cristiano, porque ser cristiano es ser Cristo, Señor. Y le pedimos, Señor, que usted ayude, que nuestras vidas sean agradables hacia usted, Señor, que le traigan satisfacción, Señor, que podamos caminar en fe, Señor, en obediencia, Señor, buscando agradarlo a usted en absolutamente todo lo que seamos, Señor. Todo esto lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar un himno, hermanos. Qué hermosas palabras. Queremos que la palabra de Dios transforme nuestros corazones, nuestros pensamientos. Declara conmigo: yo
quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros esta mañana para escuchar la palabra de Dios. También si está viendo en línea, gracias por estar con nosotros. Si está visitando por la primera vez, viendo por la primera vez, por favor, chequen la forma que está en los comentarios. Queremos mandarle un regalito. Bueno, vamos a compartir lo que hemos escuchado, amén. Dios está hablando con nosotros, debemos compartir lo que hemos escuchado hoy. Unas cosas esta mañana, no se olvide que mañana tenemos Viviendo la Palabra, cuál es un repaso del mensaje hoy. Va a salir mañana en Facebook, entonces comparte este repaso del mensaje hoy. Y el miércoles vamos a tener nuestro grupo pequeño, los miércoles a las 7 aquí en la iglesia. Vamos a reunir en el cuarto 214, donde nos reunimos antes, ¿verdad? Vamos a reunir para nuestros grupos pequeños y la semana que viene vamos a observar la Santa Cena aquí en la capilla. Entonces, por favor, para estar parte de eso, pero gracias por venir, gracias por ver. Vamos a orar para concluir nuestro tiempo esta mañana. Señor, tenemos gracias por su palabra. Gracias por el mensaje que hemos escuchado, Señor, de ti hoy. Ayúdanos a compartir con otros las verdades que hemos escuchado. Gracias por nuestra iglesia. Te pido, Señor, que bendiga esta palabra en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias por venir. Que pase buen día.